Estamos comenzando un día más, agradecidos a Dios por sus bendiciones, agradeciéndote también a ti que estás allí sintonizando este programa. Aquí se rompen todas las barreras, no hay murallas, no hay fronteras, no hay banderas. Aquí todos estamos unidos en oración y agradecidos a Dios, por supuesto, por ese lindo privilegio de poder juntarnos en una plataforma digital, en una red social, para juntos poder orar. Así que en este momento quiero invitarte para que ya puedas colocar tu pedido de oración mientras estás viendo esta transmisión, ya sea por Facebook, ya sea por YouTube, ya sea por Instagram y por todas las plataformas. Yo estoy aquí listo con la palabra de Dios para poder una vez más inspirarnos, para poder hablar sobre este tema tan importante, sobre el rescate. La historia está compuesta por hombres buenos y malos. ¿Qué hace la diferencia entre uno y otro? Una sola palabra: decisiones. Cada uno elige o escoge lo que mejor le parece en la vida. Nuestras decisiones determinan nuestras acciones. Nuestras acciones son determinadas por nuestras decisiones. Así que tú decides cada mañana, cada día, quién ser, quién eres. Y es probable que cuando alguien te pregunte quién eres, lo primero que respondas, aparte de tu nombre, es el título o los logros que tengas en la vida. Pero tú eres más que eso. Hoy vamos a hablar sobre la historia de una familia. No vamos a hablar de todos los integrantes de la familia, pero sí del padre y del hijo. Aquel viejo refrán o aquel dicho de que de tal palo o es tal astilla, no siempre se da en todos los casos. Es verdad que los hijos heredan ciertas cosas, es verdad que en casa se aprende el ejemplo, y es verdad que los hijos imitan cierto comportamiento que aprendieron en casa al ver de los padres. Pero también conozco, y esto en la historia bíblica, que hay padres tan buenos que tuvieron hijos tan depravados. Y hay padres tan depravados que tuvieron hijos tan buenos. Porque no importa la circunstancia, no es ninguna excusa para que nuestro mal comportamiento continúe. Tú no puedes decir soy borracho porque mi padre es borracho. Tú no puedes decir soy violento porque crecí en un lugar de violencia. Es verdad que tú creciste aprendiendo esa conducta equivocada, pero está en ti que puedas romper, que puedas quebrar y que puedas cambiar el curso de la historia. Bueno, quiero leerte la historia de un buen hombre. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 3, dice que Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Me encanta esa palabra, rectitud. Aquel que camina derecho, aquel que no se desvía, aquel que no se aparta, hizo lo bueno. Revisar su historia realmente es impresionante. Tú sabes que un día el rey Sennacherib de Asiria vino y amenazó al rey Ezequías y le dijo palabras tan terribles, y le dijo que no confíen en Dios, y le dijo que ellos son un ejército más poderoso. ¿Y sabes qué cosa hizo Ezequías? Lo que tú y yo tenemos que hacer frente a la amenaza de la vida, lo que tú y yo tenemos que hacer frente al peligro, frente a las crisis, frente al dolor, frente al enemigo. En lugar de ponerse a llorar en su almohada, corrió a orar al templo. Y allí en el templo presentó ese problema delante de Dios. Cuando vas a Segunda de Reyes capítulo 19 encuentras esa historia realmente fascinante. Pero ¿sabes qué cosa es lo más extraordinario? Es que Dios hizo un milagro. Los milagros son únicos, son irrepetibles. ¿Sabes qué cosa hizo Dios?
Dios mandó un solo ángel del cielo y mató a 185,000 soldados del ejército asirio, que eran los enemigos de Ezequías. Un solo ángel destruyó a 185,000. Dios entregó al enemigo en mano de un rey que era fiel. Qué lindo, ¿verdad? Milagros, hazañas, proezas, cosas lindas. Ahora, resulta que aún las personas más fieles, aún las personas rectas y justas, enfrentan enfermedades, peligros y muerte también. En el capítulo 20 de Segunda de Reyes encuentro que un día vino allí un consejo de Dios por medio de un profeta y le dice: alístate porque vas a morir. ¡Wow! ¡Qué privilegio para comenzar el de él! Si alguien nos avisara que hoy vamos a morir, todos arregláramos cuentas. Hoy nadie saliera de casa sin despedirte con un beso, con un te amo. Aprenderías a disfrutar de cada detalle, de cada segundo, sabiendo que es tu último día. Ahora le dice: prepárate porque vas a morir. Y obviamente el ser humano no quiere o en su cabeza se resiste a aceptar la muerte como algo natural de la vida, a pesar de que sabemos que eso va a suceder. A nadie le encanta la idea de que va a morir. Obviamente el ser humano tiene una resistencia porque el ser humano nació para vivir y se aferra a la vida. Tú dices: yo quiero morir. Espérate enfrentar un peligro y ves cómo te aferras a la vida porque naciste para vivir. ¿Qué cosa hizo Ezequías? Ezequías, en lugar de aceptar aquella voluntad divina, se fue nuevamente a orar y a llorar delante de Dios. Y me encanta el versículo 5 y dice que Dios vio sus lágrimas y escuchó su oración, porque no hay lágrima que caiga de tus ojos que Dios no pueda ver. No hay oración que Él no pueda escuchar. Y Dios le dice: está bien, te voy a dar 15 años más de vida. 15 años. ¡Wow! 15 años. ¡Oh! Tantas cosas se puede hacer en 15 años. En esos 15 años, entre las otras cosas lindas que hizo, ¿sabes qué sucedió? Él allí fue padre de un hijo, que lo tuvo en esos 15 años de gracia. Y él fue padre de un hijo al cual él lo llamó Manasés. En esos 15 años que Dios le concedió. Y lo concedió para que sea bendición. Es decir, el plan divino siempre es para que los hijos vengan para hacer bendición, para continuar el buen trabajo de los padres, si es que hace un buen trabajo, para poder avanzar. El plan de Dios siempre es ese. Ahora, después de los 15 años, obviamente, murió. Ahora, ¿cómo el ser humano puede frustrar los planes de Dios? Fíjate, mira cómo comienza esa historia. Segunda de Reyes, capítulo 21. Dice así: que Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó 55 años. 55 años. ¿A qué edad comenzó? A los 12 años. ¡Wow! Tremendo comienzo, ¿verdad? Entonces, si él comenzó a los 12 años, obviamente, te repito que él en esos 15 años que Dios le extendió, tuvo a este hijo. Solo que aquí está la pieza que no cuadra. Porque cuando revisas la historia de Manasés, Manasés es todo lo opuesto. Mira el versículo 2 del capítulo 21. Dice: este hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. De su padre se dice que hizo lo bueno y este hizo lo malo. Solo que aquí él hizo lo que ningún otro hizo. ¿Qué cosa es lo que hizo? Hizo peor que los paganos. Fíjate, una de las peores cosas que el ser humano puede hacer es tener conocimiento de lo bueno, porque él, si creció en un hogar temeroso de Dios, él sabía a quién adorar, cómo honrar, él sabía qué hacer. Solo que él decidió
La vida está compuesta por decisiones y hizo peores cosas que aquellas personas que desconocían de Dios. Tú ya viste personas que tienen todo el conocimiento de Dios, pero cometen peores cosas que aquellos que no conocen. Ese es Manasés. Él hizo cosas abominables y él multiplicó la maldad a propósito. Eso se llama rebeldía abierta. ¿Para qué? Para provocar a Dios. Es decir, él era consciente de lo que estaba haciendo. Eso dice el versículo 6. Ahora, para que tú tengas idea, o sea, hablar de Manasés, una parte de su vida, es hablar de una monstruosidad. Y no estoy exagerando aquí. Déjame contarte por lo menos 6 cosas terribles que hizo Manasés. Primero, vamos a comenzar por donde todos más o menos caían. Era la idolatría. Él era idólatra. Claro, Manasés adoró a imágenes y a dioses falsos. Versículo 3 del capítulo 21 dice que él volvió a edificar los altares que su papá lo había derribado. Imagínate, su papá que hizo las cosas buenas al derribar todos los altares, él lo vuelve a edificar. Y es más, él va más allá. Él comienza a adorar a todo el ejército del cielo. Comienza a adorar a la luna, al sol, a las estrellas, todo lo que hay. O sea, no solamente levanta altares, ¿correcto? Él empieza a crear otros dioses para poder adorar. Y uno puede decir, pues, que idólatra, pues los seres humanos tenemos ese comportamiento. Hoy tú te puedes decir, ¿cómo es posible que alguien pueda adorar al sol, a la luna, pero sigues creyendo en el horóscopo y sigues creyendo que las estrellas están determinando tu destino? Hoy tú puedes decir, ¿cómo es posible que alguien pueda adorar la naturaleza? Pero hoy hay tantos otros dioses que se han levantado como altares en nuestro corazón. La moda, que las tendencias, que las cosas que aparecen en la vida, que el trabajo, que el dinero, que una persona es más importante que Dios. Pero él se fue y dio un paso más allá. Él no solamente era un idólatra, él era un prevaricador. Te explico un poquito la palabra prevaricador. Es aquel que pervierte una verdad pura. ¿Y qué sucede? Él, mira, ve, para que veas hasta dónde llega el ser humano cuando empieza a alejarse de Dios. No solamente levanta altares, sino que él, para provocar a ir a Dios, colocó imágenes de ídolos dentro del templo de Dios. ¡Wow! Esto es burla abierta contra Dios. O sea, no te adoro, pero encima en el templo donde los fieles quieren adorarte, voy a levantar estatuas. Terrible, ¿verdad? Eso no es todo. Aparte de eso, era cruel. Tú sabes que de Manasés se dice en el versículo 6 del capítulo 21 que es uno de los pocos reyes que colocaron a sus hijos por fuego. ¿Para qué? Para poder adorar a sus dioses. Es decir, cuando una persona se aleja de Dios, la perversión y la degradación le lleva a perder hasta la sensibilidad. El ser humano se vuelve ciego, completamente ciego. Quiero que pienses conmigo en esta historia. A tu propio hijo ofrecerlo como sacrificio para un Dios. Sí, ese grado de crueldad. Y no solo eso. Él llegó a ser supersticioso, dice en el versículo 6, que además instituyó encantadores y adivinos. Y él también empezó allí a jugar, a ver el futuro, empezó a colocarse en el terreno del enemigo. No solamente instituyó, sino que también él se dio de observador de los tiempos. Supersticioso. En otras palabras, cuando el ser humano se separa de Dios, cada vez se degrada y desciende hasta que entrega su mente al control o al dominio completo de Satanás. Y a esto llegó Manasés. Aparte
de que dice la Biblia que él derramó muchísima sangre de inocentes. Probablemente él incluso mató al profeta Isaías. Para terminar su lista, porque hay todavía muchas otras cosas, él no solamente estaba perdido solo, él arrastraba a otros para que hagan lo malo. Es decir, su influencia, y no solo su influencia, él mismo incitaba para que otros, obligaba para que otros también puedan alejarse de Dios. Entonces, te hago una pregunta. Pensando en todas estas cosas, que si tú lees el capítulo 21 en adelante vas a encontrar horrores, yo te hago una pregunta. Una persona que ya cerró su mente completamente ante la influencia divina, ¿tendrá oportunidad de salvación? Te pregunto, una persona que ya asesinó, pasó sus hijos por fuego, derramó sangre inocente, fue un idólatra extremo, fue un profano, fue un prevaricador, incitaba a otros a hacer el mal, es decir, era lo peor. Dime, ¿merece la salvación? Si hablamos en términos humanos, los seres humanos criticamos a alguien por un error y decimos, este no merece, porque nuestro padrón de merecimiento está en qué hacer y no hacer. Pero la gracia de Dios va más allá de nuestro comportamiento. Es algo que yo no puedo entender, no lo puedo explicar. Solo lo puedo experimentar y tú también lo puedes experimentar. ¿Qué cosa es gracia? No lo puedo explicar, es lo inexplicable. Es lo mejor de Dios ante lo peor del hombre. ¿Comprendes esa diferencia? Es lo mejor de Dios frente a lo peor del hombre. ¿Y cómo se muestra la gracia de Dios? Mira, Dios lo colocó para ser líder, para que a través de su influencia el pueblo pueda ir a Dios, pero Él los llevó por otro camino. Se volvió un hombre cruel. Tú y yo tenemos un plan divino, y el plan es que juntos podamos un día estar con Cristo por la eternidad, pero nuestras decisiones nos pueden desviar del camino. Tú fuiste creado por un propósito. Cuando vamos al libro de Colosenses dice que fuimos creados por Él y para Él. Pero hasta que no lo entendamos eso en la vida, nos hundimos en la miseria y en las peores cosas, las más abominables que se puede cometer en la tierra. Y tú lo sabes. Así nos embarramos. Pero ahora te explico cómo Dios ofrece lo mejor al peor. ¿Cómo lo hace? ¿Sabes qué cosa es lo que nunca vamos a comprender los seres humanos? Es cómo Dios ama y cómo Dios perdona. Voy a hablar primero del amor y luego del perdón. ¿Hasta dónde ve el amor de Dios? En no desistir del peor. Tú puedes ser la oveja negra de la familia. Tú puedes ser el peor. Tú puedes ser lo peor de la sociedad. Tú puedes estar hoy cumpliendo una condena por cosas equivocadas que hiciste. Puedes. Pero Dios no te dejó de amar. Tus amigos te pueden dar la espalda. Tu familia te puede dejar y se puede avergonzar incluso porque has manchado el apellido de la familia. Pero Dios no se avergüenza de ti. Dios te ama. ¿Cómo lo hace? Mira, ve. Primero, en su amor envía mensajes para que tú cambies de comportamiento. Y sabes que eso hizo con Manasés, solo que ellos no escucharon la voz de Dios. Cuando uno rechaza el mensaje que viene de Dios para nuestro bien, para cambiar nuestra vida, nosotros mismos elegimos la destrucción. ¿Qué cosa es la destrucción? La desprotección de Dios. ¿Y a dónde caemos? A pagar el dolor que el pecado siempre trae. ¿Qué cosa sucedió? Dios quitó su protección. Cuando voy al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 33, encuentro otra historia del mismo Manasés. Resulta que allí uno de los generales del ejército asirio vino hasta Jerusalén y lo llevó a Manasés encadenado. ¿Sabes hasta dónde? Hasta Babilonia.
quiero que entiendas un poquito el contexto. A los esclavos antiguamente se les colocaba cadenas para que no escapasen, pero cuando querían humillar extremadamente a una persona, se les hacía un hueco en la nariz y allí se colocaba una argolla y allí se colocaba una cadena, y probablemente ese hueco lo tuvo Manasés al ser llevado desde Jerusalén a Babilonia, siendo tratado como un animal, de rey a esclavo, de comandante a prisionero, del trono a la prisión, porque a eso te lleva el pecado, de lo más alto hasta lo más bajo. Cuando rechazas la gracia de Dios constantemente, desoyes allí su voz, a ese punto se llega. Y una cosa quiero decirte, mira, lo que tú no aprendes en la prosperidad, lo aprendes en la adversidad. Y esto quiero que te quede claro. Las mayores lecciones de la vida no se aprende a veces en la prosperidad, se aprende en la adversidad, en el dolor. Y quiero que sepas que a veces las mayores bendiciones de Dios vienen disfrazadas de dolor, de humillación. A veces las crisis de la vida son el llamado de Dios, es el megáfono de Dios, es el micrófono de Dios. Por eso hay tanta gente que dice, bendita crisis, bendito cáncer que me llevó a los pies de Cristo. ¿Cómo que bendito? Porque si no fuera por eso, nunca hubiese sido a Dios. Un estómago vacío y un bolsillo sin dinero es la mayor oportunidad para levantar los ojos al cielo. Y escucha una cosa, capítulo 33, versículo 12, dice que Manasés oró a Dios. Yo me pregunto, ¿por qué el ser humano tiene que esperar lo peor en su vida para ir a Dios? ¿Por qué la gente tiene que esperar un terremoto para ir a la iglesia? ¿Por qué la gente tiene que esperar el cáncer para orar más? ¿Por qué las personas tienen que acordarse de Dios solo en las crisis? ¿Por qué? ¿Por qué somos así? Oró y se humilló delante de Dios, dice 2 Crónicas 33, 12. Y ahí está el amor de Dios. Dios lo escucha, Dios lo perdona y Dios lo rescata. Eso es lo que yo no puedo explicar. ¿Cómo Dios puede amar lo peor? ¿Cómo puede dar lo mejor ante lo peor? Es que ese es el Dios de segundas oportunidades, y quiero que sepas que para Dios no hay caso perdido. No existe caso perdido. Dios puede construir una vida destruida en el pecado. Dios puede juntar los pedazos de vida y hacerte de nuevo. Dios dice, a nadie le echo fuera, aunque hayas hecho lo peor en la vida. Nínive estaba a punto de ser destruida. Se arrepintió, Dios le perdonó. No hay nadie que haya ido a la presencia de Dios y Dios lo haya desechado. Por eso Isaías 1:18 dice, venid a mí, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Préstame atención y quiero que esto, por favor, lo guardes en el corazón. ¿Cómo te mira Dios? No como los otros te miran. Para los otros, tú eres un perdido. Para Dios, eres un candidato para su reino. ¿Tú lo estás entendiendo? Entonces, ¿por qué insistes en seguir con la miseria de la vida con la cual estás yendo? Dios lo perdonó. Pero ¿sabes qué cosa es lo que Manasés pudo haberse evitado? Las marcas del pecado. El dolor, el sufrimiento innecesario lejos de Dios. No insistas en tu rebeldía continuar con ese vicio que te está acabando, con esa vida que te está destruyendo, con esas decisiones que están echando por pedazos el plan que Dios tiene para tu vida. Por favor, vuelve a Dios. Regresa a Dios. No te separes de Dios. Y hoy tienes la más linda oportunidad de experimentar en tu vida su perdón. Él siempre está dispuesto a dar lo mejor
aun cuando seas el peor. Rechazarás su amor. Si tú quieres aceptar esa gracia, si estás viendo esta transmisión, coloca aquí: yo acepto, yo quiero esa gracia de Dios. Cierra tus ojos, yo quiero orar. Querido Dios, miles de personas están escuchando este mensaje. Tus brazos están abiertos para recibirnos y perdonarnos. Y hoy venimos con un corazón humillado para pedirte perdón por nuestra rebeldía y para agradecerte porque tu brazo es más poderoso, es más grande que cualquier pozo en el cual hayamos caído. Gracias porque tú nunca nos dejas hundido en la miseria de dolor. Y hoy queremos que puedas rescatarnos en tu amor. Aceptamos tu gracia. Abrázanos. Danos tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén.